Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora como cada noche, aquí por Color Visión, para pasar revista a los temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. El tema del Código Penal discutido en vistas públicas este lunes fue un gran maratón. Se concentraron en puntos muy específicos. Mientras tanto, el proyecto de presentación ante el Congreso de la reforma constitucional ya tiene fecha. Y Donald Trump, airoso en la convención republicana que se celebra en Wisconsin, en Milwaukee, y la escogencia de su candidato vicepresidencial, están en la parte todavía de la discusión del atentado del sábado. Converso sobre un tema apasionante: la inteligencia artificial, las redes sociales, la penetración que tiene la tecnología en el mundo de hoy. Converso con Pavel de Camps después de la pausa. La Unión Europea compartirá la financiación de un proyecto dirigido a contribuir a la eliminación de las desigualdades en 7 provincias dominicanas, en alianza con la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo y 2 organizaciones de la sociedad civil dominicana. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar la autonomía económica en mujeres y jóvenes del campo a través del desarrollo del área económica de la Confederación Nacional de Mujeres del Campo, CONAMUCA, en consorcio con el Centro de Investigación para la Acción Femenina, CIPAF, informó este lunes la Unión Europea en un comunicado. El Ministerio de Educación afirmó hoy que existe cupo para que todos los niños, adolescentes y jóvenes que deseen ingresar al sistema educativo preuniversitario el próximo año escolar 2024-2025 puedan hacerlo. La institución afirmó que la educación es un derecho fundamental de las personas, que es respetado y protegido por el Estado dominicano, independientemente de la edad, color, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lenguas o religión de los estudiantes. Autoridades penitenciarias buscan de manera activa a un privado de libertad que se escapó el pasado domingo luego de realizar una visita a su familia en el municipio de Sabana Iglesia, provincia de Santiago de los Caballeros. De acuerdo a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, el reo Jesús María Díaz Frías formaba parte del programa para el medio libre, por lo que se le concedió un permiso judicial de reencuentro familiar con custodia a la casa de su madre. El Partido Republicano ha aprobado su nuevo programa electoral durante la convención nacional que arrancó en la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin. Durante el evento, Donald Trump hizo su primera aparición pública 2 días después de sobrevivir al intento de asesinato en su contra, y también fue proclamado candidato oficial a la presidencia de Estados Unidos. La gran parte del nuevo programa republicano divulgado ya en las vísperas de la convención y tras su aprobación publicada en el sitio web del partido, parece haber sido dictada por Donald Trump, escribe The Washington Post. Otros 200 policías de Kenia llegaron a Haití para engrosar la misión respaldada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, que tiene por cometido restablecer la seguridad en el país caribeño asolado por la violencia de las pandillas, dijeron responsables del cuerpo policial. El país del este de África ya desplegó a finales de junio unos 400 agentes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, como parte del total de 1,000 policías que deben ayudar a estabilizar la nación.
El presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que los extremistas de la oposición apuestan por una hecatombe para tratar de torcer el resultado de los comicios presidenciales del venidero 28 de julio. Ellos están buscando una hecatombe, una tragedia, algo fuerte que cambie el curso de lo que va a ocurrir en Venezuela el próximo 28 de julio. Y nosotros tenemos que estar mosca, atentos, 1000 ojos, 1000 oídos, advirtió el mandatario en un acto de masas en Ciudad Guayana, al sureste del país. Durante más de 7 horas, señores, más de 7 horas, la comisión especial designada por la Cámara de Diputados para oír los diferentes sectores de la vida social, de la vida nacional, de la vida política, sobre el tema del Código Penal que está siendo discutido en el Congreso. Se escucharon más de 100 exposiciones. Se centró casi toda esta discusión, la mayor parte, en el tema de las 3 causales. El tema de la despenalización del aborto, a favor y en contra. Ese ha sido el tema dominante en el entorno del Código Penal. Sin embargo, hay otros aspectos que entraron en la discusión, muchos otros aspectos interesantes e importantes que quedaron allí a la discusión pública luego de que el proyecto fuera aprobado en primera lectura la semana pasada, que venía ya con la aprobación al vapor en el Senado de la República. Temas como la violencia contra la mujer, la violencia infantil, el tema de las prescripciones en casos de delitos de corrupción, de una serie de delitos. Hay una gama importante de otros articulados que salieron los profesionales a plantear sus pros y sus contras. Y la comisión especial, después de haber oído más de 100 personas y una serie de documentos, como el documento de Finjus, que es un documento pesado, con propuestas directas. La comisión tiene de plazo hasta el miércoles para dar su informe. Lo que nos indica, señores, que lo de la vista pública fue simplemente un llenar requisitos y que ya la Cámara de Diputados tiene su decisión tomada para aprobar lo que aprobó en primera lectura y darle para adelante al código. Qué pena lo que estamos viendo. Y yo insisto en qué irresponsabilidad de parte de nuestros legisladores. Qué irresponsabilidad. Después de todo esto persiste el mismo tema de que bueno que se apruebe así como está y que todas esas consideraciones que se han hecho, que se manden al Poder Ejecutivo y que se promulgue. Y después, como tiene un año de vacancia, o sea, que no se va a aplicar el código hasta dentro de un año, que en ese interregno se hagan las reformas que fueran necesarias. Eso es una irresponsabilidad. Debe hacerse ahora, en el momento en que se está discutiendo, cuando están sobre la mesa. Eso es parte de la irresponsabilidad con que los legisladores han tratado este tema, por el temor a las 3 causales, a estar en un lado o en otro de cómo se divide la población en favor de la despenalización o no despenalización del aborto. Un tema constitucional por demás. Y esto es penoso, señores, que nuestros legisladores actúen de esa forma irresponsable por no enfrentar lo que es su deber y su obligación. Aprueben o rechacen. ¿Qué más estudios? Esos estudios que están haciendo son ya universitarios, de posgrado, de maestría, de PhD y estudios de la NASA.
formas de encubrir lo que yo vuelvo y repito, para mí es una irresponsabilidad de nuestros legisladores. Pero, como dice un amigo, eso es lo que tenemos. Vaya usted a ver qué desazón siente uno cuando ve actuaciones de esta naturaleza. Ya veremos. Ya veremos. El presidente le puso fecha a la reforma constitucional. Dijo el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, la semana pasada, en 1 o 2 semanas se va a someter al Congreso. El presidente había dicho en unos días, en una semana, se va a someter al Congreso. Ayer, lunes, el presidente ya puso fecha. El 16 de agosto, que es el día que va a dar ante la Asamblea Nacional, ante la reunión conjunta de las cámaras, a ser juramentado para el segundo periodo de mandato de 4 años que ganó en el proceso electoral del 19 de mayo pasado, en ocasión de llegar al Congreso, va a someter el 16 de agosto la reforma constitucional. Este mecanismo indica, que es el mecanismo constitucional para la reforma, se somete un proyecto de ley en el que se indica la convocatoria de la Asamblea Revisora, que la componen senadores y diputados en conjunto. Se convoca a la Asamblea Revisora para conocer reformas a la Constitución en este aspecto. Y señala específicamente el propósito de la convocatoria y de las reformas que se propone. Es una ley simple, la ley de convocatoria. O sea, por la mayoría simple, se acepta la ley y entonces queda convocada. Cuando esa ley es ya dictada, pasa al Senado, la Cámara de Diputados, el tratamiento normal de una ley regular, entonces queda convocada la Asamblea Revisora, que tiene 15 días, establece la Constitución, para conocer de esas reformas constitucionales a que ha sido convocada como Asamblea Revisora de la Constitución de la República. Esto nos indica que si es sometido el 16 de agosto, vamos a suponer que la ley y el proyecto corran los trámites regulares en la Cámara de Diputados y en el Senado, o en el Senado y la Cámara de Diputados, depende por donde el Poder Ejecutivo introduzca su proyecto, y eso tomará una semana y media, la aprobación, porque lo lógico, lo que establece el reglamento, se lleva un proyecto, se lee, regularmente se envía a un estudio de comisión que puede durar 2 días, 3 días, 10 días, lo que le dé la gana a la comisión para estudiar esto, hace un informe al Pleno, si procede por esto, y el Pleno lo conoce y vota. Eso puede pasar 2, 3 días, 4 días en la Cámara por donde se introduzca, sea el Senado o la Cámara de Diputados. Si no se aprueba de urgencia, que no veo por qué tiene que aprobarse de urgencia, debe ser aprobado un día, pasar 24 horas para conocerse en segunda lectura. Después de eso, se redacta un informe y se envía el proyecto a la otra Cámara. Si fue en el Senado y se aprueba, se manda a la Cámara de Diputados. Si es en la Cámara de Diputados donde se introduce primero y se aprueba, se envía al Senado, que corre el mismo trámite. Se lee, ahí ya dan por leídos los proyectos, se lee, se envía a una comisión, puede ser que salven el tema de la comisión y simplemente se deje sobre la mesa para ser sometido al día siguiente a discusión y a sanción. Una vez aprobado en la segunda Cámara, se manda al Poder Ejecutivo, es una ley normal, queda promulgado y entonces queda convocada la Asamblea Revisora. Vamos a suponer que en el trámite del Congreso para aprobar la ley se pase una semana y media. Estaríamos hablando ya
de hacia la última semana del mes de agosto. Vamos a suponer que se tome los 14 días que restan de agosto después del 16 de agosto, cuando sea sometido. Puede ser que se someta inmediatamente, el presidente mismo la someta directamente. Puede ser que la lleve al día siguiente el consultor jurídico, una comisión, y la lleve a las cámaras. Termina el mes de agosto, tienen 15 días la Asamblea Revisora para entrar en discusión del tema, que debe ser, una vez convocada la Asamblea, debe estar en sesión permanente para finiquitar la convocatoria y hacer las reformas, aprobar o rechazar las reformas planteadas. Como el partido de gobierno tiene mayoría, es muy fácilmente que una vez el proyecto sea aprobado sin muchas dilaciones, pero pueden haber discusiones, algunos legisladores que se paren y digan 4 cosas, todo esto que es normal en el proceso de aprobación de leyes del Congreso. Estamos en el mes de septiembre entonces. Septiembre la primera semana, podría ser la segunda semana, podría ser, septiembre. Entonces, será después que se termine con el tema de la reforma constitucional, cuando el Poder Ejecutivo va a someter otras reformas. Y la que va a someter inmediatamente, no sé si mandará un bloque de reformas o someterá una por una, viene la reforma fiscal. O sea que no será hasta el mes de septiembre cuando, por lo menos, cuando vamos a conocer de ese proyecto de reforma fiscal en manos del Congreso Nacional. Porque así lo ha dicho el presidente, que primero es la reforma constitucional y después vienen las otras reformas, y la reforma que está a tiro de hit inmediatamente es la reforma fiscal. ¿Por qué la reforma fiscal entraría entonces conjuntamente para ser discutida posiblemente en el mes de septiembre? Porque los componentes económicos derivados de la ley que salga de la reforma fiscal van a ser implementados en el proyecto de presupuesto para el año 2025. Y según la propia ley, el proyecto de presupuesto, dice la Constitución, debe estar en manos de los legisladores a más tardar el día 1 de octubre del año que precede a su aplicación. Porque los legisladores tendrían octubre, noviembre y diciembre para discutir el proyecto de presupuesto, aprobarlo, enviarlo al Poder Ejecutivo y ser promulgado. Tan sencillo como eso. Entonces, los tiempos están ahí. Estamos en tiempo de reforma. Entonces, si uno ve este cronograma, podría entender el porqué de la prisa de los legisladores en aprobar el Código Penal para que no hayan presiones de proyectos tan trascendentes como el Código Penal, como la reforma constitucional, como la reforma fiscal, todos amontonados al mismo tiempo, sino que vayan fluyendo y que se le vaya concentrando la atención a cada uno de estos proyectos de manera independiente o individual, para darle el tiempo, para darle la importancia, para darle la trascendencia, para hacerle las enmiendas, las reformas o las discusiones que sean necesarios en cada uno de ellos, sin que haya otro tema que esté pendiente en la opinión pública, en las mismas esferas del Congreso, al mismo tiempo. O sea, tiene una lógica esto. Entonces estamos en tiempo de reformas. El presidente Trump escogió a J.C. Vance como su candidato vicepresidencial, un joven de 39 años que narra en un libro biográfico una vida infantil dura, difícil, apoyado finalmente por una abuela, pero con todo y la situación compleja y difícil que tuvo en su vida, logró sobreponerse, ir a la universidad, cursar estudios de política, de derecho, graduado magna cum laude, se casó con una mujer también de origen hindú o indio y
y que también se graduó con notas sobresalientes, y él habla de sus dos apoyos, su abuela y su esposa, para desarrollar su vida, que ha sido exitosa, y ya es senador por Ohio, y es un hombre que ha avanzado enormemente en la política. Fue un duro crítico de los republicanos y del mismo Donald Trump, pero cambió su vida. Incluso nació en un hogar cristiano protestante y era protestante hasta que se convirtió al catolicismo o abrazó el catolicismo en el 2019. Se ha ido cambiando y estableciendo su vida. Se le reconoce que tiene buen dinero. Su esposa también viene de un origen rico y él tiene buen dinero que ha hecho en base a sus esfuerzos, a sus progresos, a su libro que vendió, que fue convertido en una película de Netflix. Y este hombre es el vicepresidente, candidato vicepresidencial de Donald Trump, sacado de un sombrero. Mucha gente no esperaba un candidato joven, con estos bríos, el legislador por demás. Es el hombre que va a acompañar a Donald Trump. Y ahí comienza una carrera vertiginosa de este joven de haber sido senador o de ser senador a ir a la Casa Blanca como el segundo y quizás iniciar el camino a en un momento determinado ser el candidato primero hacia la presidencia en un futuro. La convención, Donald Trump se ha comportado de una forma de un hombre más tranquilo, más pensativo, más concentrado en sí mismo. En la convención se le vio muy apacible, muy él, con su parche en la oreja, a donde le rozó el disparo del atentado del sábado pasado. Y ahí comienza, en esta convención de los republicanos, comienza el camino ya para lanzarse a una campaña decisiva hacia las elecciones del 5 de noviembre. Y toda la prensa norteamericana y los analistas indican que Donald Trump amplía y consolida su ventaja electoral frente a Joe Biden, catapultado, entre otras cosas, por lo ocurrido el sábado pasado durante el atentado contra su vida. Así las cosas, señores. A la vuelta de la pausa converso con Pavel de Camps sobre tecnología, redes sociales, inteligencia artificial. Permítame la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos con Pavel de Camps. ¿Quién es Pavel de Camps? Pavel de Camps es una de esas personas, estudiosos profesionales, que le da seguimiento a una de las principales herramientas que hoy tenemos en nuestra vida cotidiana: la tecnología. Tecnología. Redes sociales, inteligencia artificial, seguimientos de comparaciones de publicaciones, de todo lo que usted se imagine que puede venir a través de esa palabra que se llama tecnología. Y nosotros oímos mucho hablando de que inteligencia artificial, y pensamos que es una cosa de por allá de Silicon Valley, de que esos son unos chinos que están inventando una cosa rara, de que son los soviéticos que están mandando algo al espacio para cambiar la mentalidad de la gente, que son la gente de la CIA que están chequeando a ver si la gente se parece una a otra. La gente oye muchas cosas y a veces hasta se confunde. Pero la inteligencia artificial, la tecnología, el uso de las redes, la comunicación en el día de hoy es una realidad. Son herramientas tan importantes para el desarrollo de la vida que no podemos prescindir de ellas. Aunque, como en la viña del Señor, hay de todo. Vamos a conversar un poquito sobre esto, qué significa, cuál es la importancia, cuál es la trascendencia, cómo se maneja. Por ejemplo, en República Dominicana. A ver, gracias por estar conmigo de nuevo. Hace mucho tiempo que tú viniste a hablar con nosotros. Pues, sí, hace mucho. Hace mucho. Ha pasado mucho tiempo. Hace mucho, ya cambiamos el set, ya hicimos 2 o 3 cosas, pero ni modo, aquí estamos, que es lo importante.
Mira, lo importante es que la tecnología está cambiando este quinto poder Mira, por ejemplo, nosotros tenemos un escenario virtual. virtual. Sí. La virtualidad Sí. es uno de los grandes aportes que también trajo a la comunicación. Mira, lo interesante de ahora que todo el mundo habla sobre la inteligencia artificial y hay que verlo en los aportes. Yo siempre busco la parte positiva de esto y cómo esto está favoreciendo a la humanización de las marcas, es decir, que las marcas se vean más humanas, pero también ha permitido la socialización, es decir, todos tenemos esa voz y como dicen los políticos, hay que poner el oído en el corazón del pueblo, ya eso es una realidad. Y este quinto poder con el uso de las tecnologías está permitiendo que todos los ciudadanos nos podamos interactuar como si fuéramos uno solo. Y en estos procesos electorales, tanto aquí como fuera, ayudó bastante para visualizar qué es lo que está pensando o qué opina o el sentimiento que tienen los ciudadanos en las elecciones. Sucedió aquí, sucedió en México y así se visualiza lo que viene ahora en noviembre con las elecciones de los Estados Unidos. Con atentado y todo. Con todo y atentado se está reforzando el sentimiento positivo hacia Donald Trump, aunque tenga grandes personas que no quieran saber de él, pero la ciudadanía norteamericana se está inclinando hace un tiempo hacia Donald Trump, no por ser del Partido Republicano, sino como persona. Por ejemplo, se identifican con sus planteamientos y esto, guste o no nos guste, esa es la realidad. Y lo que sucedió ahora también lo que ha hecho es reforzar de que el mundo entero esté ahora mismo muy pendiente para estas elecciones de Estados Unidos. Siempre todo el mundo está pendiente, pero ahora mucho más después de este atentado, que llama mucho la atención que al principio muchos grandes medios no tocaban la palabra atentado. Eso no se mencionaba, se cayó en un episodio, una situación, un incidente, pero no usaban la palabra. Pero al ya abiertamente ver gente fallecida, incluso cuando hablo de fallecidos no estoy tocando el tema del que hizo el tiroteo, sino a una gente del público, y hay 2 personas que también están heridas, aparte del que murió, que es un bombero. Pero, ¿qué ha sucedido con esto? Es que el mundo entero empezó a hacer análisis, dar opinión, y fue tan abrumador que los medios tuvieron que expresar la información real. Porque también hay que tomar en cuenta que en los Estados Unidos los medios de comunicación sí pueden aportar a las campañas políticas. Sí. Y son los principales aportadores. Eso es lo más interesante. Pero estaban inclinados hacia un candidato y el discurso, el manejo de esa comunicación se estaba controlando. Pero, ¿qué fue lo más importante? Que en el mundo entero muchas personas estaban haciendo sus propios análisis, presentando pruebas, presentando videos, y esa socialización de mucha gente que estaban grabando lo que estaba sucediendo, más la que fue un evento en vivo, esto permitió de que los diferentes puntos de vista que hubo, incluso hasta de especialistas, tuvo que hacer cambiar la narrativa de esos grandes medios y expresar lo que estaba sucediendo. Pero duraron de bastante tiempo para dar la información tal como debería haberla dado. Eso de que se haya visto en vivo lo que estaba pasando en el momento real, donde tú no puedes ocultar o tratar de ocultar, porque además de eso no era solamente una gente, una cadena o una emisora que estaba transmitiendo, sino estaba todo el mundo, porque un mitin público político de un candidato mucha potencial. Gente estaban transmitiendo en vivo. Claro, entonces, ¿eso es bueno o es malo? Te lo digo en lo siguiente. Quizás es bueno porque la gente ve lo que pasó. Quizás es malo porque podría provocar reacciones de personas que se mueven solamente por lo que están viendo. O sea, ¿cómo ustedes los expertos
pueden evaluar los resultados positivos o negativos de una acción vista en vivo de esa naturaleza? Mira, estamos en una era de la transparentización. Mientras más transparente esté la información, muchas personas pueden hacerse un juicio muy razonado. Que se lo hacen ellos mismos. Se hacen de lo que ellos están mismos. viendo. Pero cuando la información tú se la das fraccionada o una información a media, eso afecta primero los procesos democráticos, porque no le estás permitiendo a tu audiencia tener un juicio completo de todo lo sucedido. Entonces, cuando tú se la das media, tú juegas con ese manejo de la información. Y eso es lo que está sucediendo en muchos países, no son solamente en Estados Unidos. Lo vemos con la guerra. La información está siendo suministrada como ellos quieren que sea la narrativa. Y el que controla la narrativa puede controlar una elección. Entonces ahí hay un problema de transparentización, hay un problema que afecta a la democracia. Estamos en una era que cuando medios puedan controlar o grupos controlar esa narrativa, afecta a la evolución de la democracia y afecta a esa democratización que todos deseamos, de que sea una democracia mucho más transparente y que se reduzcan los niveles de corrupción. Porque cuando tú no les brindas la información completa, tú estás sesgando. Así, claro. Y ese sesgo puede contribuir a que tú hagas un giro al proceso democrático para beneficiar a un particular. O creas en él o no. Sí. Exacto, también. ¿Cómo incidió, para ver si ustedes lo midieron, a lo largo del proceso, vamos a suponer de la campaña, vamos a ponerla de este año, para no poner la campaña, aquí vivimos en campaña, sino la campaña ya formal de este año, en los dos procesos electorales? ¿Cómo incidió esa parte en las redes sociales, el uso de la tecnología? ¿Cómo incidió no solamente en el hecho del resultado final, que lo puedes evaluar, pero también en el hecho de la credibilidad de la gente o no en el proceso? O sea, ¿cómo eso ayudó o desayudó? Mire, lo más interesante en el proceso dominicano, que el dominicano es una palabra muy común, que el dominicano es chivo. Es chivo, sí. No cree, de entrada no cree. No cree inmediatamente la información, pero eso es bueno porque ha permitido, si analizamos el consumo de los medios de comunicación, es ese cuarto poder en el mundo digital, que es el quinto poder. Los medios de comunicación hicieron su papel. Usted ha podido ver varias noticias falsas por ahí, pero por el volumen de información, les puedo asegurar que más del 80% de la información era real. Y esto permitió de que el ciudadano podía consumir la misma información en diferentes medios. Ya tiene una costumbre, hace varios años, el dominicano antes era 5 medios, ahora revisa de 6 a 7 medios. Y en este proceso de elección verificaba la misma información en 6 y 7 medios diferentes. Lo bueno de este proceso es que nadie podría decir que tiene ni el 40 ni el 50% de la información. Aquí, si vemos los 5 meses de manera en conjunta, nadie llegó al 25% del mercado. Y es decir, el mercado del consumo de noticias solamente local, hay un promedio entre 7 y 9 millones. Es decir, con 14 medios podemos decir que ya tiene el 87%, pero lo interesante de esto es que un 89% del acceso que tenemos un 80%, vamos a redondear, un 90%. La República Dominicana en este instante tiene acceso a Internet y el 89% estaba buscando noticias del proceso de las campañas, de las elecciones. Y lo más interesante, que el mayor consumidor de noticias que tiene que ver información son mujeres. Y va acorde con muy cercano al porcentaje de cómo está conformado las elecciones. Casi el 53% del consumo son mujeres. ¿Y por qué eso? ¿Usted ha analizado por qué? Las mujeres están cada día buscando información para su toma de decisión. Las mujeres consultan, incluso hay medios, por ejemplo, ya hay medios específicos que mujeres prefieren este medio
por X información. Y esto está permitiendo la diversificación de los gustos e intereses de los ciudadanos. Y eso sí se puede analizar y saber dónde dedica más tiempo, porque una cosa es consumir noticias, pero otra cosa son las redes, y no es lo mismo. No. Y cómo llegan a ese medio por las redes o por referencia. Cuando hablo de referencia, o otro lugar hace la mención de esa publicación, o vino por las redes, o alguien compartió esa publicación y va de WhatsApp y entra a esa página web. Así que hay diversas formas de llegar a la información, hasta incluso googleando, buscando. Pero lo más interesante es que en los medios de comunicación dominicanos, la mayoría es porque va directamente a ese medio. Ejemplo, O sea, que busca directamente. esa persona, no referido, sino que busca su confirmación. Sí, busca el nombre de la página web. No voy a mencionar páginas, Sí, pues, no para importa, ser general. no importa, sí. Pero usted que está viendo este medio, en este programa buscaron el nombre del programa y van directo, así que no va por referencia. Las redes llegan llegan una parte, pero la mayoría es después de la búsqueda directa, el siguiente de búsqueda son búsqueda por referencia y la búsqueda orgánica. Es decir, que encontró la información, buscó el tema. Un ejemplo, hubo un accidente en la 27. La gente buscó en diferentes medios esa misma información. Y además podemos ver cómo fluye, cómo llegó a ese medio y a qué otro medio se fue a buscar la misma información. Así que todos los medios de comunicación se interlazan de una manera y otra, porque tenemos audiencias parecidas. Vamos a poner Intereses parecidos. tú y yo podemos tener intereses parecidos y buscamos las mismas informaciones. Y eso se refleja. Pero lo más interesante es cómo, con la ayuda de la inteligencia artificial, nos ayuda a determinar la parte de lo que es socioeconómico, es saber si es una persona que estudió o no estudió, cómo es la conformación familiar. Si es un hogar con 1 o 2 o 3 hijos, y también el nivel socioeconómico, si es clase baja, media o alta. Y si tiene posgrado o si es universitario o si es bachiller o si no tiene un estudio. Se puede determinar si es jubilado, si está pensionado, si está en un proceso de maternidad. Sí, bueno, lo mejor es uno subir un currículum y dejarlo ahí para que no tengan que buscarlo. Pero eso es lo interesante, cómo la inteligencia artificial nos ayuda a ver cómo está conformado ese consumo y cómo incluso cuántas visitas únicas tiene, porque no es, mucha gente ve muchas visitas a esa página, pero que aquí, hasta eso se compra. Entonces, a mí lo que me interesa no es lo que me visiten de afuera, sino lo que me visiten local. Porque hay medios que abultan claro, por tema de anuncios. Sí. Tiene que verse que es un medio que tiene mucha lectura, pero cuando tú buscas la lectura, por ejemplo, hay medios que tienen más, vamos a poner en Australia, que en República Dominicana. Entonces, ahí hay algo que te indica que hay algo no está correcto. Por eso es que ver la información con mucho detalle y todo eso. Pero lo más interesante es que yo puedo saber cómo esa sociedad, a qué red social le dedica más tiempo. Y saber qué otras páginas web. Por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención, que aparte de visitar a Google, que normalmente cuando tú buscas tu buscador, la página web más buscada, aparte de las redes sociales, es OpenAI. El dominicano se conecta hay una gran cantidad de dominicanos que no simplemente que está buscando saber qué es lo que es ChatGPT o la inteligencia artificial, está usando la inteligencia artificial. Y es a nivel de página web que tiene que ver con tecnología, es la número 1. Y lo único que le quita en los primeros lugares es cuando la gente entra al navegador de Google o Hotmail a buscar su correo. Pero cuando tú quitas todo eso, ChatGPT es OpenAI, que viene siendo el website, es lo más visitado por los dominicanos. Yo oigo mucha gente que está usando el GPT. ¿Por qué? Porque le facilita a la gente componer o establecer alguna norma, o simplemente porque confía en ello, o porque le ahorra tiempo,
pero yo digo que a veces te puede romper el ejercicio natural de la gente, de pensar por sí mismo. Mira, ¿Cuáles son? Imagínate tú que escribes. Okay. Tú tienes algo, a veces tú en un momento puedes tener la mente en blanco. ¿Por dónde voy a empezar? Entonces, tú tienes una idea de lo que quieres escribir. Vamos a poner, yo quiero escribir las bondades de una taza de café. Entonces, tú no sabes por dónde voy a arrancar, cómo va a alargar el tema. Entonces, tú tienes algunas ideas básicas y entonces te ayuda a organizar. A veces para una persona escribir un buen artículo puede durar entre media hora y una hora. Y mucho más. Y más. Yo que soy, que eso es lo que hago toda mi vida. Bueno, y tantas veces escribiendo editoriales. Hay veces que te coge horas. Imagínate que te toma una hora, porque tú tienes la idea bien clara. Ya con tus ideas claras, tú escribes, yo quiero esto, en qué tono, yo quiero que sea un lenguaje persuasivo o estadístico, basado en datos. Tú decides el tono que tú le quieres dar a tu escrito. Como, mira, yo tengo esta información, tú le das toda la información. Y él te lo organiza. Te la organiza. Y yo quiero que sea un escrito bien estructurado. Entonces, yo que me estoy aventurando también a escribir, yo me apoyo, tengo mi idea muy clara, pero busco cómo mejorar ese artículo porque tengo que llevarle calidad a la audiencia. Yo sé lo que quiero, cómo, pero me ayuda a ampliar mi conocimiento. ¿Mucha gente lo usa? Sí, aquí por ejemplo, en República Dominicana. Sí, aquí se usa, yo también lo uso. Sí. Y es que es una herramienta que me permite ser más eficiente y eficaz. Porque hay que verlo esto, si a ti te toma una hora, tú reducir media hora de tú hacer un mismo artículo con la calidad que tú lo haces, podrías hacerlo mucho mejor, pero en menor tiempo y manteniendo la calidad. Claro, tú tienes tu base central, que es lo que tú sabes, lo que quieres expresar, pero te ayuda a moldear esto y darle la entonación que tú quieres, porque tal vez en ese momento tú no tienes las palabras que tú quieres utilizar. Entonces ya cuando tú tienes algo que te ayuda, entonces tú empiezas a tachar y a agregar. Al contrario, a veces, lo digo por experiencia, me ayuda a mejorar lo que ya yo tenía escrito. Que uno entendía que era bueno. Que era bueno. Cuando se lo digo, analízame y hazme esta evaluación desde un punto de vista de un analista político, un ejemplo. Si yo voy a hacer un escrito que tiene que ver con situaciones de la política internacional, yo quiero que tú me hagas una crítica, un análisis como analista político, pero como un periodista que va a hacer un artículo determinado con este tono. Entonces yo les doy especificaciones y le entrego lo que yo escribí. Entonces me lo reestructura, me lo organiza y cuando yo me sorprende, pero es mucho mejor de lo que incluso me permite ampliar la información porque me da unos datos a dónde incluso de dónde salió la información, yo lo busco, lo leo y lo agrego al contenido. Entonces me permite generar contenido de calidad. Y esa es la gran ventaja que yo veo de la inteligencia artificial, que aporta a que a la hora de desarrollo de contenido tenga mejor calidad. Le estamos brindando a la audiencia un contenido de valor que aporta. Con datos confiables. Con datos confiables. Y lo mejor de todo es que el tono del lenguaje nunca es de ataque, ni a favor ni en contra, sino con objetividad. Y esto te permite de que a veces nosotros seres humanos tenemos inclinaciones, intereses. Y se nos van. Y entonces te lo da. Reflejamos en un momento. Exacto. Entonces te lo da de una forma neutral, basado en información. Eso lo sabes tú, lo sé yo que vivo en este mundo. Lo sabemos algunas personas, vamos a suponer, y usamos estos recursos de calidad con la inteligencia artificial, con la tecnología. Mi pregunta es la siguiente. En los análisis y los estudios que ustedes hacen, los profesionales del tema, la autoridad, los sectores de poder del país, los poderes fácticos, la empresa, la iglesia, la prensa, recurre a estos medios en busca de mejorar la calidad de sus acciones o simplemente se usan para determinadas situaciones. Y tú sabes lo que te digo con eso. Sí.
No, la mayoría de los medios no está utilizando las nuevas tecnologías. Ven que lamentablemente lo ven como un costo y no lo ven como una inversión. La competencia de tener la audiencia, porque aquí es importante para los medios, si tú tienes un website bien robusto, con buen contenido de calidad, contenido de valor, porque hay que verlo así, es contenido, la gente busca contenido. Y cuando tú tienes un target de público que anda buscando información y confía en esa información, por ahí se fortalece la credibilidad. Entonces, la gente cuando busca información ya no lo busca en un medio, mínimamente 6 o 7 medios lo está buscando. Entonces, cuando tú, de los tantos medios, aquí hay más de 300 medios actual, y tú de esos 6 que te conviertan en el primero en la primera búsqueda, ya tú vas ganando. Claro. Y eso ahí es la lucha por la información. Entonces, ya yo vi esta información en el primer medio, ahora tengo 5 o 6 medios adicionales para validar o ampliar o ver el punto de vista de ese medio. Porque la gente también está buscando las otras posiciones para tener un juicio más completo de la información. Claro. ¿Y qué permite esto? Señores, aquí se están colocando anuncios desde fuera. Es decir, aquí se hacen artículos, se los mandan a los medios. Mira, yo creo que tú me hables sobre esto. Vamos a poner un ejemplo de la taza blanca. Esas tacitas se venden a nivel mundial, pero yo quiero hablar de los beneficios de usar esta taza para el café. Un ejemplo. Y se pagan de $500 a $1,000 por una publicación. Y hay empresas dedicadas a eso. Sí, porque ellos tienen que colocar a nivel global estas informaciones. Entonces, ¿dónde lo van a colocar? ¿Dónde esté la audiencia? Entonces, cuando hay una inversión para la República Dominicana, ¿dónde voy? Voy a buscar donde tenga mayor audiencia. Claro. Y a eso, todo medio que esté escribiendo, publicando información, todos son medibles. Y no importa que usted sea Juan de los Palotes y el otro sea el periódico tal, o el noticiario tal, o el nombre tal. O el nombre tal. Además, puede ser presidente de la República. Sí. La gente va a valorar el valor del contenido. Estamos en una era donde la valoración de un contenido de calidad, un contenido objetivo, eso es lo que te va a dar preponderancia, respeto y valoración de esa audiencia. Leonel Fernández, en un momento determinado, cuando era presidente, dijo algo más o menos parecido, de que era necesario, en vez de ensanchar, estrechar la brecha que establecía el conocimiento digital, porque habían, por razones socioeconómicas principalmente, un segmento de la sociedad que tenía más acceso a esto por costos y por equipos y por tener internet y una serie de cosas que otro segmento de la sociedad, y podía eso ensanchar una brecha que después era más difícil cerrarla. En este momento, ¿qué cantidad de dominicanos, por ejemplo, tienen un acceso a este tipo de facilidades, y esa brecha en qué punto está? Mira, muy amplio, muy estrecho, muy cerrado. Podemos decir que solamente falta el 10% de la población. No, pues estamos muy bien, pero podemos estar mucho mejor. No, siempre será mucho mejor, pero no, yo pensaba, mi idea era más amplia. En diciembre éramos el 89% de la población, 89.6%. No, pues. Tienen acceso, pero hay también un público que se conecta a Wi-Fi. Ejemplo, hay un porcentaje de la sociedad que no tiene un contrato de internet, pero el mejor ejemplo cuando el que tiene ¿cómo se llama? Nuestro asistente en el hogar. Sí. Lo primero cuando te va a contratar, lo primero que dice, déjame la clave del Wi-Fi. Sí, sí. Entonces, hay un público que no tiene un contrato de internet, pero son la gente más conectada. Y el dominicano en el exterior, ese otro público que es sumamente conectado. Y a mí me ha pasado que hay informaciones que yo me he enterado porque alguien me contactó. Pavel, ¿y tú no viste tal noticia? ¿Y dónde pasó? Sí, está publicado en tal sitio. Y, señores, la gente cree que todo está concentrado en la capital. Aquí hay medios en el interior que compiten de igual a igual de los principales medios. Así es.
Y este proceso de elecciones fue lo más interesante, que si analizamos las elecciones estos 5 meses, el poder de los medios de comunicación fue mortal, como decíamos como dicen los muchachos. Fue mejor que en todos los procesos electorales. Y fue menos explotado por la clase política. Y yo creo que la campaña, yo lo dije en varios artículos míos, y incluso aquí en comentarios en el programa, de que la campaña era tan aburrida en el sentido de que uno antes veía los mítines, las fiestas, las caravanas y todo esto que movilizaba lo que eran las campañas, y ahora todo estaba muy centrado principalmente en medios y en las redes sociales, o sea, a través de la tecnología. Lo que pasa es que la clase política no se ha adaptado todavía al cambio. Por ejemplo, sí vimos algo muy diferenciador, fue en el Distrito Nacional, con la candidatura a senador de Omar Fernández, que Omar llegó a tener más views que los mismos candidatos presidenciales. Y es una demarcación mucho más pequeña, aunque sea la capital, pero no es lo mismo a nivel nacional. Y esto te demuestra que un buen uso de las redes sociales, comunicar de manera diferente y constante y dejar la información a que el ciudadano decida verlo cuando quiera y hacérselo llegar, te marca la diferencia. Eso pudo haber sido la diferencia incluso. Eso fue la diferencia cuantitativa incluso. Es que se quiso imponer a un candidato a la fuerza, y lo que nunca han entendido es que la capital no la controla nadie y no controla la información. Los ciudadanos deciden y buscó la información y se identificó con este joven. Hay gente que fue a votar por diferentes casos de estudio que pude ver, fue a votar solamente por lo que estaba pasando contra este joven. Y gente no fue a votar a la presidencial, pero fue a votar por esa candidatura. Sí, lo indica la un sentimiento. Y mire, cada caso se debe analizar de manera individual. Y el buen uso de las redes sociales, no hay una provincia que no tenga más del 50% de la población que no tenga conectividad en las redes. Hace tiempo, incluso en las elecciones pasadas, solamente habían como 6 provincias que estaban por debajo del 50%. Ya en este proceso que pasó, estamos diciendo que ya las 32 provincias tenían por lo menos el 50% de la conectividad. Eso es mucho. Y estamos hablando de provincias como Elías Piña. La gente cree que porque está en la frontera no hay conectividad. Hay unos niveles altos de conectividad. Lo que Al sucede contrario, quizás la necesidad de estar más conectados los hace tener... Y lo más interesante, que leen. La gente siempre dicen que los jóvenes no están en bebedera. Señor, el consumo de lectura noticiosa fue tan abrumador que hace tiempo yo decía el buen uso de utilizar los medios, porque es que se equivoca mucho. Tú no tienes que llevar de que le reparten a todos los medios, mira, esta es mi nota de prensa. No, tú tienes que hacer esa nota de prensa basado en los intereses de ese medio. Entonces, no es una nota de prensa. Por cada medio, tú la haces diferente, porque claro, cada medio, hay medios que son para la mujer, los mayores de todos son mujeres, otros son hombres. Entonces, ya tú saber la conformación, esa nota de prensa va a ser muy diferente en cada medio. Claro. Ese es el ABC de lo que trabajan ese. Pero lamentablemente es que en este proceso vimos mucho, es como un vaciado. Reparto nota de prensa en todos los lados, la misma nota de prensa. Sí. Y también asimismo manejaron las redes sociales. Cada red social tú tienes que manejarla según los intereses de esa audiencia. Lo peor es para ver que a veces uno veía una información en un periódico y veía la información en otro periódico, la misma información, pero ni siquiera se preocuparon en darle la vuelta o hacer una entrada diferente o cambiar algunos términos. Ni siquiera en eso. Exactamente igual. Un ejemplo, si en un medio de comunicación le gusta más la tecnología, yo tengo que tocar algunos temas que tengan que ver tecnológicos con esa nota de prensa. Claro. Porque yo tengo que conectar con esa audiencia. Es como decir, yo soy amante del café. Tú y yo somos amantes del café. Si yo te digo, te tengo un café, sí, tú una vez te agarran por ahí. No, tú te ponen atención. Sí. Entonces tú tienes que conectar con los intereses, porque ahora se habla de intereses
de la audiencia. Y es así. Tú tienes que conectar de forma positiva y generar emociones. Si tú no generas emociones, no estás generando nada a nivel de los contenidos a nivel digital. Y la gente lo seguía por ellos. No, y se mide. Sí. Lo más interesante es que podemos medir el sentimiento del comportamiento, de la socialización de un contenido noticioso a través del Internet. A ver, qué interesante este conversatorio contigo, como siempre. Pero qué bueno porque nos pone en la realidad. A veces nos perdemos y nos llevamos mucho de que las cosas son como yo creo, pero no necesariamente son no así. Es así. No es así. No es así. Necesariamente. Hay que, como dice, hay que poner el oído en el corazón del pueblo para saber lo que le interesa o le desagrada de cualquier tema en sentido general y una forma de conectar con las emociones de ese ciudadano para que tú logres los objetivos, porque todo lo que tú tienes que hacer en Internet tiene que ser basado con objetivos específicos. Y tú no tienes tus objetivos definidos, estás trabajando en el aire. Es como yo en estos días, eso es tan así que en estos días yo vi dos informaciones que me impactaron por la reacción de la gente. El caso de los apagones. Habían apagones porque habían sacado una planta, la Punta Catalina, o habían otras explicaciones, bla, 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 bla. El presidente dijo que eran por un tema del calor. Y el ministro de Energía dijo que habían sacado Punta Catalina, pero que se estaba sirviendo mayor cantidad. Lo que pasa es que a veces se salían los circuitos. Y están entrevistando a la gente en la calle. Y una señora dijo, a mí me importa si es por el calor o porque no hay plata o porque no hay cuarto para comprar gas. Lo que yo quiero es que me den luz. O sea, el interés de la gente, tú tienes que buscarlo y explicarlo cómo, a dónde está el interés de la gente. Lo que quiere es que le den energía. No. Igual pasó con lo del pollo. El ministro dijo, Limber, hay un problema del calor en estos tiempos, qué sé yo cuánto, y por eso, pues no hay disminución del pollo. Lo que pasa es que ha pasado algunos problemas. Entrevistaron a una gente en los mercados y uno dijo, pero aquí hay calor todo el año, ¿cómo me va a decir él que está? O sea, ¿dónde está el interés de la gente? El interés de la gente es en que le sirvan el pollo y se lo sirvan a tal precio. Entonces ahí es que hay que conectar. Eso que tú dices, eso es así mismo la Biblia. Y muchas veces es planificación. Si las plantas y la producción lleva un proceso y hay momentos que va a haber déficits y esos déficits se deben comunicar con anticipación. Y la gente ya previamente sabe, mira, para la próxima semana, tal día, yo sé que no va a haber luz. Pero si tú le informas y teniendo las nuevas tecnologías, no hay mejor forma de comunicar, asegurarte que la información le llegó a todas las personas a través del Internet, porque estamos hablando del 90% de la población. Claro, ese es el mejor vehículo. Entonces, si tú no le usas el uso correcto, utilizando de manera eficiente y eficaz, lamentablemente no es simplemente que tú lo publiques, es que esa publicación llegue al target público que tú quieres que lo lea. Claro. Y que surta el efecto que tú buscas. Incluso la misma información, tú solo puedes, le llama hipersegmentación. A las mujeres yo solo enfoco de esta manera, al que está en el Cibao de esta manera, porque tú tienes que llevarle un lenguaje coloquial que sea adaptado a ese público y tú generar esa empatía. Entonces, algo difícil, que aguantar calor, nadie está dispuesto a eso, pero tú das una explicación lógica que la gente pueda comprender porque es para el mantenimiento. Y eso, igual que todo vehículo, tenemos que hacer pausa para un mantenimiento. Y eso, si comunicas de manera correcta al target de público correcto, entonces crea una empatía con la sociedad. Así es. Gracias, Pavel. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes por haberme acompañado en este conversatorio. Qué interesante conversar con Pavel de Camps. Él nos había votado, nos había abandonado. Nosotros no somos un medio que él mide, ¿verdad? Porque somos un medio pequeño, tranquilo. Yo lo mido también. Y déjame decirte que este canal tiene buen posicionamiento entre los 50 medios más importantes del país y tiene su público activo. Qué bueno que estamos aquí entonces. Gracias de nuevo, gracias por acompañarme. Yo soy Rudy González, pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos en la próxima.